Bien, como decíamos entonces, la teoría de la resonancia surgió por una necesidad imperiosa de poder explicar de qué manera, bien, se podía dar solución a ciertas propiedades que tenían reales los compuestos y que una sola representación no podía explicar. Bien, o sea, la mayoría de los compuestos, a través de una sola representación de sus moléculas, es posible la representación o la descripción, bien, o el relato de todas sus propiedades. Resulta que en el caso de algunos compuestos, bien, no podían ser explicadas todas sus propiedades mediante una única representación. O sea, un solo dibujito no era suficiente para poder explicar todas las reacciones, todas las características como propiedades físicas o propiedades químicas de un determinado compuesto. Entonces se vieron en la necesidad, allá por 1920, de tener que buscar una explicación al tipo de necesidad imperiosa de poder aclarar ciertas propiedades que no podían ser eh, fijadas a través de un único dibujo. La teoría de la resonancia tiene un nombre que tampoco es demasiado correcto. ¿Por qué? Porque la teoría de la resonancia tiene una acepción física, no química. La teoría de la resonancia habla de que algo resuena cuando la frecuencia de esto iguala a la frecuencia del objeto que está absorbiendo la energía. Entonces uno se pregunta, ¿por qué salió esto así? Bueno, todavía muchos se preguntan cómo nació o por qué se le dio este nombre. Como les digo, esta teoría llamada teoría de la resonancia se basa en que un tipo de compuesto que era representado a través de una formulación, de un dibujo, bien, porque los dibujos indican en forma aproximada, ¿m?, la estructura real de los compuestos. Entonces, cuando un compuesto no puede ser explicado totalmente o cabalmente o en su totalidad todas sus propiedades físicas y químicas, debemos recurrir a esta teoría. Vamos a poder dibujar tantas formas contribuyentes, fíjense la palabra, contribuyentes. ¿Por qué se llaman contribuyentes? Porque contribuyen a la explicación de las propiedades que no podían ser explicadas mediante una sola. Entonces, si yo hago una forma que ayuda a explicar una propiedad A, pero puedo y está permitido porque tiene sentido lógico, o sea, se cumplen determinados parámetros y la representación que yo hago ahora tiene un tipo de aceptación lógica, tiene valores bajos de energía, yo digo que esa representación, que ese dibujo, que esa fórmula, bien, es una forma contribuyente. También se le llaman formas canónicas, bien. ¿Por qué canónicas? Porque un canon, bien, es la forma de expresarse en ciencias como el derecho, bien, a algo que debe proceder bajo una cierta norma. Entonces, como estas representaciones surgen a través de ciertos parámetros, a través de ciertas leyes, a través de ciertos principios, bien, solamente puedo dibujar las que tienen sentido. Entonces, al tener sentido, solamente voy a dibujar las que cumplen todos los requisitos, o sea, las que cumplen los cánones establecidos o preestablecidos. Por eso se llaman formas canónicas. Y cuando estas formas canónicas o contribuyentes son equivalentes, es cuando más importancia tiene la teoría de la resonancia, porque nos está diciendo de que dos dibujos muy parecidos,
Bien, dos dibujos muy parecidos permiten explicar el 100% de sus propiedades y no hay necesidad de una tercera. Solamente con el agregado de una segunda forma contribuyente y encima esta forma contribuyente tiene una estructura equivalente, bien, ahí tiene gran importancia la teoría de la resonancia. Pero en el caso de Benceno, Benceno era fácilmente explicado. ¿Por qué? Porque nos decía que ningún enlace era 100% doble ni 100% simple, sino que podía tener un 50% de doble y un 50% de simple. Claro, pero no nos decía la forma real de Benceno. Teníamos que dibujar o respetar con ciertas consideraciones y limitaciones de que el posible compuesto que nosotros usemos para representar a benceno sea cualquiera de las dos estructuras que corresponden al 1, 3, 5 ciclo hexatrieno. Bien, entonces con esas consideraciones era tomada la teoría de la resonancia, una de las formas canónicas tomada como representante, ¿bien? Y olvidarnos de las demás. Pero claro, esto no es tan real o tan útil. El problema real era que no podíamos encontrar una representación que nos dijera, esta, señores, es la molécula de benceno. Para eso tuvo que venir la teoría del orbital molecular. La teoría del orbital molecular es la que nos dice, bien, que el primero, hay 6 átomos de carbono unidos entre sí con la característica de que los carbonos, los 6 carbonos, tengan hibridación sp2, lo cual me está diciendo que tienen 3 orbitales atómicos hibridizados, sigma, sp2, ¿bien? Y un orbital p perpendicular al plano de estos 3 híbridos no mezclado. Entonces, ¿cómo se originaría el esqueleto sigma? Uniendo 6 átomos de carbono, bien, por enlace sigma, sp2, sp2, bien, y a su vez estos unirse a átomos de hidrógeno por enlace sigma, bien, sp2s. Claro, pero nos estaría quedando los orbitales p, que cada uno de ellos contienen un electrón, lo que hace un total de 6 electrones. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos la representación de orbitales dicéntricos, la que estaría representando a las configuraciones de 1, 3, 5 ciclo hexatrieno, tendríamos que hablar de orbitales moleculares. ¿De qué tipo? Orbitales moleculares pi dicéntricos, sea producidos entre dos centros. No son espacios tan grandes como para que vivan allá adentro un par de electrones. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, ¿qué pasa si nosotros, bien, a los orbitales, sabemos que los orbitales moleculares se producen por combinación lineal de orbitales atómicos, si en lugar de tomarlos de A2, los tomamos de A6, vamos a obtener 6 soluciones. Ah, claro, por supuesto, 6 soluciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Olvidándonos por un momento de los electrones guardados estos, vamos a trabajar solamente con las funciones de onda. Bien, las funciones de onda, las que nos describen estos orbitales, las vamos a combinar linealmente, de lo cual vamos a obtener 6 resultados. Bien, 6 valores de energía. Resulta que estos 6 valores de energía van a tener distinto nivel de energía. Y resulta de que a partir de una línea basal que llamamos la línea de energía de los orbitales p aislados sin combinar linealmente, esta es mi cero de referencia de energía, voy a tener combinaciones lineales, o sea, orbitales moleculares hexacéntricos,
que van a tener menor energía que cualquier orbital en la línea base. Y por arriba de la línea base voy a tener 3 soluciones que tienen mayor energía. En base a este concepto, los orbitales que tengan menor contenido energético que los orbitales P sin combinarse linealmente, se van a convertir en los orbitales de enlace u orbitales enlazantes, los que van a permitir que dentro de ellos se ubiquen como máximo, según el principio de exclusión de Pauli, 2 electrones con espines apareados. Bien, entonces, estos van a permitir la ubicación. Si hay 3 orbitales, estos van a permitir que sean ubicados dentro de ellos 6 electrones. Bien. Y los que están por arriba del nivel basal de energía, que también son 3, bien, orbitales moleculares, se consideren de antienlace o antienlazantes. Bien. ¿Y qué característica tienen? Que en condiciones normales, en sistemas estables, estos están siempre vacíos. Pues bien, ahora, ¿qué característica tenemos cuando queremos ubicar los electrones? Que a partir del nivel de energía n igual a 1, perdón, n igual a 0, porque acá tenemos que tener valores que van desde el nivel 0 en adelante, con número natural 0. Bien, para n igual a 0, vamos a ver de que hay un orbital que nos permite la ubicación de 2 electrones. Bien, y para n igual a 1, vamos a ver, les dije mal, para el primero es n igual a 1, el otro es n igual a 2. No sé por qué les dije, disculpen. Para n igual a 1 voy a tener en la capacidad de electrones que va a tener ese orbital es solamente 2. Y cuando n sea igual a 2, voy a ver que la cantidad máxima de electrones van a ser 6. Y justamente en benceno yo tengo 6 electrones. ¿Y qué sucede cuando tengo 6 electrones? Que tengo 6 niveles de energía donde los electrones están apareados. ¿Y cuál es la característica de tener electrones apareados en un sistema? Evitamos la interacción de sistemas donde al no tener electrones apareados, tenemos campos magnéticos. Y los campos magnéticos van a provocar perturbación y aumento de energía al interactuar con los campos eléctricos. Entonces, ¿saben una característica? Dijimos, cuando vimos configuración electrónica de los átomos, dijimos, ¿por qué los átomos son tan hinchas y quieren alcanzar la configuración de gas noble? Porque la configuración de gas noble, nos está diciendo de que todos sus niveles de energía tienen electrones apareados. Bien, la estabilidad se debe a que los campos magnéticos son nulos, entonces no va a haber ningún tipo de interacción que aumente el contenido energético, bien, al interactuar con campos eléctricos, campos magnéticos, campos eléctricos. Campos magnéticos no hay, o la sumatoria de ellos es igual a 0, entonces, bien, no hay interacción. Acá sucede lo mismo. Si nosotros tenemos un sistema donde los electrones van a vivir en grandes espacios, bien, y la sumatoria de los campos magnéticos es igual a 0, obviamente esto permite decir de que las estructuras de benceno, la estabilidad que tiene benceno, se debe a la formación de orbitales moleculares mucho más grandes que los definidos al principio, o sea, a los dicéntricos. En ese caso, bien, ¿qué estamos viendo? Estamos justificando de que para que estos sistemas cíclicos sean aromáticos, ¿bien?, sean estables, tengan esta propiedad que es manifestar reacciones de sustitución antes que reacciones de adición, ¿bien? Es una propiedad, ¿bien?, donde se pone de manifiesto la baja de energía, ¿no?
Bien, nada más por el momento de este tema, porque es un tema sumamente complejo. Y lo único que pretendo es que ustedes puedan entender por qué esta familia de hidrocarburos es tan especial. Eh, Benceno y su familia se dice que son hidrocarburos aromáticos. ¿Y por qué es esta nueva clasificación? Porque son compuestos binarios, pero las características de la presencia de esta propiedad que llamamos aromaticidad es la que nos produce o nos genera esta situación donde vamos a ver características muy diferentes de todas las familias de hidrocarburos que hemos visto. Hemos visto alcanos, cicloalcanos, alquenos y alquinos, pero ¿tengo que estudiar aparte a los aromáticos? Sí. Bien, se justifica un pequeño estudio por separado de los alquenos y los alquinos. ¿Son hidrocarburos insaturados? Sí, pero ¿esto lo permite que estudiemos junto con los alquenos y alquinos? No. Bien, tenemos que definir una nueva categoría y hablamos de los hidrocarburos aromáticos. Bien, resulta de que hay un concepto que se dice que son hidrocarburos aromáticos, no aromáticos y antiaromáticos. Eso nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucede con hidrocarburos que se dicen que son poliénicos o de núcleos condensados, aromáticos. Y acá encontramos naftaleno, que es el componente principal de la naftalina. Bien, el antraceno, fenantreno y naftaceno. Estos compuestos, bien, son los componentes principales de lo que se denomina carbón de piedra, carbón de roca, bien, antracita, antraceno, turba, bien, que son los carbonos minerales. Estos carbonos o carbones minerales fueron muy usados durante el siglo XIX, tanto en Europa y muy poco, pero usados en América. Sobre todo donde más se usaron fue en Estados Unidos y Canadá, por su gran apego o comunicación con Europa, no así Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros usábamos carbón vegetal o leña. Resulta que como antecedente estos hidrocarburos originaban cierto tipo de patologías que a fines del siglo XIX fueron identificadas la relación. Resulta que muchos mineros donde no predominaba justamente en las ciudades o sitios donde vivían, no predominaba la higiene personal, estas personas estaban sometidas al contacto prácticamente de todo el día de sus prendas manchadas o sucias con carbón, bien, en sus partes, en sus órganos de reproducción, en los testículos, por ejemplo. Y esto puso de manifiesto una alta tasa de cáncer testicular en mineros en Europa, sobre todo en los grandes centros carboníferos como era Inglaterra, bien, Escocia, y en la cuenca del Ruhr, en lo que en ese tiempo se llamaba Imperio Alemán, o la zona de Baviera, o Bayern, justamente el nombre Bayern, del cual deriva Bayer, el laboratorio, significa bávaro, ¿bien? O sea, era el gentilicio del que había nacido en la zona de Baviera. Bueno, volviendo al tema, en esa zona se observaba que había una alta tasa, una alta incidencia del cáncer testicular. Y era por el efecto que tienen estos hidrocarburos sobre las células, produciendo de alguna manera bien una solubilización, una internalización para generar alguna modificación o mutación dentro de las moléculas que
llevan la información genética como es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, la presencia de estas sustancias son las que inducen a las mutaciones que van a traer como consecuencia la pérdida de la capacidad de freno en la reproducción de las células, que es lo que se llama cáncer. En nuestro país y desde hace ya mucho tiempo se determinó la asociación de productos ahumados, productos que fueron sometidos a una alta concentración de humos, ¿bien? Con la incidencia de cáncer de colon o cáncer de recto. Y acá encontramos justamente el efecto que tiene. Un minuto, por favor. Un minutito, no se vaya. Eh, bueno, ahora voy a seguir. Como les decía entonces, la presencia de estos hidrocarburos se pone de manifiesto en el humo, por eso las sustancias que en su proceso de conservación fueron ahumadas o en el proceso de cocción fueron asadas y estas impregnadas con el humo, como pasa en la cocción en nuestro país y en Uruguay, las carnes se cocinan por tratamientos sobre brasas y el jugo de la carne que cae sobre las brasas es evaporado y sufren reacciones de transformación donde aparecen este tipo de compuestos. Y la carne queda impregnada en este tipo de hidrocarburos que a la corta, si hay factores que predispongan,
bien, pueden producir una modificación, una alteración genética, una mutación en las células intestinales. Una de las características que yo les dije es que ahora benceno va a ser un candidato a que dé reacciones de sustitución y no reacciones de adición. O sea, las características de compuesto insaturado, compuesto que daba reacciones de adición, ya no se presentan porque realmente el sistema no va a querer desarmar las estructuras existentes, sino que va a preferir, bien, mantenerlas. Por lo tanto, para que esto suceda, el sistema no tiene que perder la característica de ser un sistema aromático, o sea, de mantener todas las características de este paquete que vimos en la explicación. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que este sistema anular tiene una alta densidad de electrones. Recordemos que son 6 electrones los que están deslocalizados o ubicados en esos grandes orbitales hexacéntricos, el pi1, el pi2 y el pi3, de 6 centros con menor energía que los niveles basales, bien, en la descripción por teoría del orbital molecular. Entonces, este sistema anular atrae a grupos o átomos con carga positiva. Y recordemos cómo se llamaban los grupos con carga positiva. Reactivos electrofílicos. Entonces, el ataque de un reactivo electrofílico, bien, va a caracterizarse por la incorporación de un grupo con carga positiva y la expulsión de un grupo con carga positiva. Si nosotros miramos la estructura de benceno, el único grupo que puede ser expulsable es el átomo de hidrógeno, bien, el protón. Y esto es lo que sucede. ¿Cómo es el mecanismo? Resulta de que en la primera etapa lo que sucede es, acá hay, perdón, eh, un problemita, ¿bien? Y es que está repetido la primera y segunda etapa, ¿bien? Que después se cancela. Resulta que en la primera etapa es el ataque del reactivo electrofílico. ¿Qué función o qué proceso cumple? Es romper el sistema aromático y generar una estructura que se pueda estabilizar por resonancia. La carga positiva queda sobre un átomo de carbono con hibridación sp2. Bien, y los átomos de carbono restantes, salvo donde están unidos el átomo de hidrógeno y el reactivo electrofílico, que tiene hibridación sp3, bien, por eso este estado intermedio se llama catión o complejo de Wheeland con W. Bien, y resulta de que en estos sistemas la carga positiva se puede disipar en 3 posiciones, la orto, la meta y la para respecto al átomo de carbono con hibridación sp3, lo cual facilita, bien, la estabilidad de este sistema. Posteriormente, una vez que el carbocatión se ha estabilizado, se produce la liberación del protón y la regeneración del sistema aromático, o sea, del sistema estable, bien, para formar el producto de sustitución. Bien, acá tenemos la forma general. Y ahora vamos a ver un perfil de energía. ¿Qué nos dice este perfil de energía? De que yo parto de un producto aromático, ese producto muy estable que no quiere ser desarmado, bien, y lo vamos a someter a una reacción donde lo presentamos a un reactivo electrofílico. Ese reactivo electrofílico va a atacar, para lo cual el sistema debe ganar energía para generar un estado de transición 1, bien, que nos va a poner de manifiesto de que el grupo se está uniendo al sistema, bien, se está deslocalizando, rompiendo el sistema aromático, bien, y la carga se va a estabilizar por resonancia, por deslocalización.
Ahora se genera este intermediario catiónico, como les dije, se llama complejo de vela, que no es aromático. Bien, después está la etapa final, cuando este va a terminar de regenerar nuevamente el sistema aromático por expulsión en forma rápida de un protón, de un átomo de hidrógeno. En este tipo de representaciones tenemos en ordenada la energía de los sistemas y alguna coordinada de reacción, coordinada, no, coordenada de reacción, como puede ser, por ejemplo, el tiempo. Acá, entonces, vemos de manifiesto que entre la energía del producto, la energía del reactivo y la energía del producto hay una diferencia significativa. Este es el cambio de entalpía o cambio del calor de reacción entre un producto obtenido en un proceso que se lleva a presión constante. ¿Qué se puede obtener a partir de reacciones de sustitución electrofílica aromática? Muchos productos de suma utilidad en la síntesis de productos aromáticos. Benceno puede ser transformado en un halobenceno, cloro, bromo, yodo, benceno, y resulta de que el tratamiento lleva el halógeno, bien, en su estado de agregación natural, y la presencia de hierro o un trialuro de hierro. Bien, el reactivo electrofílico va a ser el catión halonio. Bien, el catión halonio, sea un átomo de halógeno con carga positiva, o sea, deficitario en electrones, solamente 6 electrones. Por otro lado, el ácido nítrico con el ácido sulfúrico generan una especie electrofílica que se llama ion nitronio. Ion nitronio. El ion nitronio va a atacar benceno para producir un derivado de sustitución que se denomina nitrobenceno. Alguna vez utilizado como esencia artificial de almendra por su olor penetrante almendra, bien, y también como solvente. Después de haberse determinado su toxicidad, dejó de agregarse como o dejó de usarse como esencia artificial. El tratamiento de benceno con ácido sulfúrico concentrado o con oleum, que es ácido sulfúrico, donde se ha disuelto trióxido de azufre, genera un tipo de productos que se denominan con el nombre de ácidos benceno-sulfónicos, base y punto de partida para la industria de muchos derivados, derivados de farmacología como son las sulfonamidas y productos que se pueden usar como detergentes. Cuando veamos lípidos voy a explicar qué son detergentes. Pueden sufrir reacciones de alquilación, o sea, incorporar grupos alquilos mediante aluros de alquilos y el catalizador sean trialuros férricos o grupos asilos utilizando también esto. Resulta de que esto ha sido el ataque sobre un benceno sin sustituir, o sea, sobre una molécula de benceno. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un segundo ataque electrofílico sobre un derivado de benceno? Bien, tengo que preguntarme lo siguiente: ¿existe la posibilidad de ingreso de un nuevo electrófilo? Tengo que ver si esto está permitido o no. Para eso voy a analizar qué efecto tiene el sustituyente sobre la molécula de benceno. Bien, entonces voy a ver si este sistema es activante o desactivante. Es activante cuando beneficia la reacción de sustitución y desactivante cuando no favorece o no posibilita el ingreso de un nuevo reactivo electrofílico. Bien, y por otro lado, este también va a tener un efecto sobre los sustituyentes. Bien, eh, ¿qué va a pasar? Me va a indicar la dirección hacia dónde pueden atacar este tipo de sustituyentes. Las posiciones donde pueden atacar van a ser las posiciones donde el efecto de estos sustituyentes aumenten
la densidad negativa, ¿bien? O la hagan menos positiva en cierto caso. Dice, ¿cuáles son los efectos del sustituyente? Lo que se llama reactividad y regioquímica, o también conocida como orientación, ¿bien? De la sustitución electrófila aromática. Las posiciones donde puede atacar el reactivo, que yo les dije que eran las más negativizadas, se conocen como posición, con un nombre común, posiciones orto, meta y para, pero también se pueden llamar 1, 1,2, 1,3 y 1,4. Los grupos presentes sobre un anillo pueden dividirse en dos tipos: grupos dadores de electrones que activan el anillo porque favorecen el ataque de los reactivos electrofílicos en las posiciones orto y para, ¿bien? Y por el otro lado, los que desactivan el anillo, los que son llamados aceptores o atractores de electrones, ¿bien? Que solamente posibilitan, bajo ciertas condiciones, la mayoría de las veces no lo permiten en condiciones normales, el ataque en posición meta. Bien, los activantes, grupos que vamos a ver que son dadores de electrones, dirigen a los electrófilos a las posiciones orto y para, mientras que los desactivantes, si lo pueden llegar a realizar, van a conducir a las posiciones medias. A modo de resumen, vamos a decir que los que dirigen a orto y para, vamos a tener activantes moderados y fuertes. Y acá encontramos aminogrupo, oxidrilo, alcoxilo, alquilaminogrupo, dialquilaminogrupo, bien, y acilaminogrupo. Después tenemos activantes débiles como grupos alquilos y fenilos. Y los desactivantes débiles, que tienen un gran problema porque se consideran de que ellos son una excepción a esta regla. Porque por un lado, al tener electrones libres, tiene un efecto inductivo que permite que si el reactivo electrofílico secundario pudiera llegar a entrar, va a entrar en las posiciones orto y para, pero hay un efecto muy potente inductivo aceptor de electrones que deja muy positivizado, bien, y en pocas condiciones de que sea atacado por un reactivo electrofílico. Bien, entonces, en este caso, los halógenos se llaman reactivos excepcionales. En cambio, los que dirigen a meta se llaman a todos los grupos que aceptan electrones mediante reacciones de resonancia o efectos inductivos. ¿Mm? Bien, el mecanismo que estamos indicando acá es para un tipo de reacción muy particular que la vamos a nombrar y que se llaman reacciones de sustitución nucleófila aromática. Este tipo de reacción no se da en compuestos bencénicos normales. ¿Por qué? Porque las reacciones sobre compuestos aromáticos comunes son de tipo electrofílico. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de este tipo de reacciones? Cuando sobre un anillo aromático, un anillo de benceno, hayamos o estemos usando un reactivo que sea muy fuerte aceptor de electrones. En ese caso, vamos a ver de que es posible el ataque sobre esa posición, bien, de un grupo que sea buscador de electrones. Bien, perdón, un grupo que sea atacante, buscador de centros positivos, sea nucleófilo, lo cual va a generar que el estado intermedio ya no sea catiónico, sino que sea de tipo aniónico. Y este va a recibir el nombre de complejo de Mesenheimer. Bien, y acá vamos a hacer que un electrófilo entre y un electrófilo salga. Por lo tanto, es una verdadera reacción de sustitución nucleófila. ¿Mm? Bien, nada más por el momento, lo vamos a ampliar un poco el día martes, bien, a la tarde, a las 14 horas, y el día miércoles vamos a ver el siguiente tema, que son compuestos oxigenados. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos.